Om Namaste. En este vídeo quería presentaros a Krishna, Sri Krishna, la encarnación del conocimiento de Vishnu, el preservador del universo y desde luego el principal protagonista del Bhagavad Gita. Krishna es la encarnación de Vishnu. Recordar que Vishnu, Brahma y Shiva conforman la tríada divina. Trimurti representa al dios de la bondad. Es quien preserva y conserva el universo, el orden, el Dharma. Representa la verdadera perfección, el verdadero conocimiento personificado. Y representa también el Brahman sin acción. Krishna transmite el supremo conocimiento a Arjuna y a través de él para toda la humanidad. Además, era el áuriga que llevaba el carro de Arjuna y también era su amigo. Os leo un comentario de Gandhi. Krishna es la perfección y el verdadero conocimiento personificados, pero no deja de ser un retrato. En el hinduismo, la encarnación es atribuida a aquel que ha realizado algún tipo de servicio extraordinario a la humanidad. Toda vida personificada es en realidad una encarnación de Dios. Hay un verso fundamental en el capítulo 6, el cuarto, perdón, del Gita, el verso 7 y 8, ya lo hemos comentado en algún vídeo, y es donde entendemos por qué Krishna está encarnado, porque Vishnu se ha encarnado en Krishna para restablecer el Dharma. Acordaros, este verso decía: cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo me manifiesto. Vuelvo para salvar a los justos, destruir a los malvados y restablecer el Dharma. Yo nazco de era en era. Como siempre, mucha gente cuando empieza el estudio del Gita le complica mucho el gran nombre de epítetos utilizados. No os asustéis porque esto no es lo importante, pero os voy a decir leer algunos de los epítetos que se utiliza para Krishna. Hrikesha, Akyuta, Madhava, Kesava, Govinda, Madhusana, Janardana, Bhagavan, Vasudeva. Pero repito, no os preocupéis de esto, no os interesa conocer estos nombres, sino realmente cuál es el papel de Krishna. Y también le vamos a conocer como la Gran Alma o el Señor del Yoga. A lo largo de los 17 capítulos restantes del Gita, Krishna le transmitirá el más secreto de los conocimientos, el Brahma Yana, el conocimiento de Brahman, que lo encontramos en el capítulo 9, verso número 2. Y os leo: Brahmayana es el rey de las ciencias, el más profundo secreto y purificador supremo. Es directamente realizable de acuerdo con el Dharma, fácil de practicar y de efecto eterno. ¿Complejo? Bueno, lo tenéis que reflexionar un poquito. Para ello, en el capítulo 2, en el Sankhya Yoga, le expondrá el concepto de Atma. No os leo el precioso verso 22 del capítulo 2. Tal y como el hombre desecha las ropas desgastadas y coge otras nuevas, así Atman desecha los cuerpos desgastados y parte hacia otros nuevos. Este capítulo de la filosofía Sankhya previa al Gita se centra, sobre todo en la primera parte, en el análisis de Atman, ¿no? Como base de la teoría de la reencarnación también. Y la mitad del capítulo 2, en la mitad ya empieza con el Karma Yoga. Es decir, ahora Krishna nos va a enseñar a Arjuna cómo purificar la mente a través del yoga. Las manos para trabajar el yoga de la acción desinteresada, el camino que busca trabajar por el bien de la humanidad. Y os leo uno de los versos. El 25 del capítulo 3 del Karma Yoga. Así como el ignorante trabaja apegado a la acción, así el sabio debe actuar sin apego, deseando el bienestar del mundo. Una vez purificada la mente, Krishna le propondrá que realice Atman a través del yoga de la meditación, el jnana. En los últimos bloques del Gita, Krishna le explicará el bhakti, el camino de la devoción, corazón para sentir, y el complejo camino del conocimiento, jnana, cerebro para concebir. Os leo algunos versos. Pensar que sería imposible leer todos los versos de estos capítulos del Gita. Por mi compasión hacia ellos, yo que resido en sus corazones, destruyo la oscuridad nacida de la ignorancia con la radiante luz del conocimiento. Capítulo 11, verso 11. En el capítulo 11, también el verso 55, encontramos un verso clave en el Gita. Reflexiona y mira qué caminos del yoga nos está hablando Krishna. Os leo: solamente ven hacia mí quien hace mi trabajo,
quien me ha convertido en su meta, quien es mi devoto, quien ha renunciado al apego y quien no tiene maldad hacia nadie. En el capítulo segundo, entre los versos 7 y 11, encontramos una definición del conocimiento. Os leo: la no violencia, ahimsa, librarse del orgullo, del egoísmo y del apego, el perdón y la rectitud, la inquebrantable devoción hacia mí por el yoga, todo esto es conocimiento y lo contrario es ignorancia. Swami Vidyaprakashananda, recordar que en las versiones avanzadas de nuestra formación trabajamos con esta versión del Gita, además con la de Gandhi, interpretó que la mayor lección de Karma Yoga en el Gita la encontramos al final, en el verso 63 del capítulo 18. Y fijaros que esto es importantísimo. Sri Krishna nunca ordenó a Arjuna que hiciese nada. Como un buen maestro, un buen gurú, le mostró el camino de la sabiduría y al final le dijo: medita totalmente sobre ello y luego actúa como quieras. Es decir, Krishna se desapega totalmente de los frutos, de los resultados de su explicación. Krishna nos da un mensaje de optimismo y fortaleza a Arjuna. Levántate y lucha. Todos nosotros, tú y yo, cuando nos sintamos decaídos, deberíamos pensar en estas palabras de Krishna, ¿no? Debemos levantarnos y lucharnos, siempre, siempre, siempre. Trabaja, trabaja y trabaja, decía Swami Vivekananda. Y el final del Gita nos da un mensaje de optimismo para todos. Donde sea que esté Krishna, el señor del yoga, donde sea que esté Arjuna, el portador del arco, hay prosperidad, victoria, felicidad y rectitud. Krishna Hari Om. Muchas gracias. Om Namaste.